Si te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano, ahora lo vas a sacar el doble con el mejor y más ambicioso proyecto de la región. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña. Orgullo pereirano. OPAN, Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña. Pereira, capital del eje. Gobierno Nacional. AIM, Aeropuerto Internacional Matecaña. Mompay La Unión es una ruta de avistamiento de aves de más o menos 4 kilómetros de recorrido, y aquí por la vía San Antonio del Chamí tenemos un recorrido de 3 kilómetros también de avistamiento de aves, donde la tecnológica hace pues sus estudios, sus análisis, y donde los turistas vienen muy continuo cada 15, cada mes, cada 20 días de diferentes sectores del mundo a hacer ese recorrido de avistamiento de aves. Tenemos acá 5 especies diferentes de colibrí y 17 especies endémicas de aves que no las hay en ninguna parte del mundo. La idea es que la preservemos, que cuidemos absolutamente todo lo que allí está, pero también es que la gente lo pueda disfrutar, que pueda disfrutar de los paisajes, de las zonas de reserva y de la naturaleza que tiene Risaralda, que es hermosa. Conoce los servicios que tiene para ti la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Incluyente de Confamiliar Risaralda. Podrás registrar tu hoja de vida, aplicar a diferentes vacantes de acuerdo a tu perfil, recibir orientación ocupacional, capacitación y formación para el trabajo. Te esperamos en la calle 22, número 427 en Pereira, o visita nuestras sedes en Dos Quebradas, Santa Rosa y La Virginia. PBX 313-5600, extensión 2202. Recuerda que nuestros servicios son gratuitos. Familiares de todos, con familiares lo tuyo. Vigilado Supersubsidio. En síntesis, todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis, con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea En Síntesis, los domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Un saludo muy cordial para todos ustedes en este nuevo programa de En Síntesis. Y antes de presentarles a nuestro invitado, quiero contarles que cada viernes a las 4 de la tarde la Secretaría de Cultura presenta La Retreta con la Banda Municipal de Pereira. Recuerden, un plan delicioso, viernes a las 4 de la tarde en la entrada del Centro Cultural Lucy Tejada, Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. Y precisamente de la Alcaldía de Pereira es nuestro invitado de hoy. Él se llama Hamilton Ramírez y es la persona que está a cargo de la Oficina de Discapacidad de la Alcaldía de Pereira. Hamilton, un saludo muy especial y encantada de tenerte en Síntesis. Patricia, muchas gracias. Un saludo para ti y para todas las personas que nos están viendo. Bueno, Hamilton, usted tiene a su cargo una oficina muy especial de la Alcaldía de Pereira porque atienden a una población que en alguna medida es una población minoritaria y que en gran parte del país podría decirse que está desatendida. ¿Es así? ¿Y cómo la Alcaldía de Pereira está atendiendo a esta población? Bueno, Patricia, primero que todo te comento, y le comento a los oyentes y a las personas que nos están viendo, que mis funciones en la Alcaldía de Pereira son en el tema de emprendimiento. Nuestro coordinador general se llama John Jairo Medina y somos un equipo de 8 personas que estamos trabajando para atender de la mejor manera a la población en condición de discapacidad. Como bien lo decía usted, la población en condición de discapacidad es como una minoría, pero no tan minoritaria
porque contamos con 26.000 personas en condición de discapacidad según el censo DANE del 2005. Entonces nosotros lo que hacemos son diferentes actividades para tratar de mejorar la calidad de vida de las personas en condición de discapacidad y su familia. Qué interesante. Y entonces Hamilton, al frente de la Oficina de Emprendimiento, lo que hace es precisamente incentivar para que las personas que tienen algún tipo de discapacidad, digamos, se animen a emprender nuevos trabajos, nuevas opciones de vida que les permitan mejores condiciones en general. Claro que sí. Lo que pasa es que cuando hablamos de discapacidad estamos hablando de que hay unas barreras arquitectónicas, hay unas barreras actitudinales y unas barreras comunicativas. Esas barreras hacen que una persona, por ejemplo, como yo que soy un usuario de sillas de ruedas, cuando vaya a interactuar con otra persona tenga unas limitaciones. Es decir, si yo voy a subir en un bus y el bus no tiene un dispositivo, entonces en ese sentido voy a estar en desventaja. Es decir, que una persona discapacitada puede tener más, es decir, su discapacidad se puede ver agravada no por su condición, sino por las condiciones que le pone la sociedad, podríamos decirlo de alguna forma. El entorno es el discapacitante. El entorno, claro. Pues son esas barreras que pone el entorno. Por ejemplo, una persona sorda tiene una barrera comunicativa, pero si yo fuera una persona sorda y tú me lo hablas en lengua de señas, nos comunicaríamos perfectamente, no habría esa barrera. Claro, claro. Y Hamilton, realmente uno dice, bueno, es que es una persona discapacitada porque es sorda, pero realmente ¿a quiénes o qué se puede considerar realmente como una discapacidad? Bueno, la Organización Mundial para la Salud da una definición excelente de discapacidad y dice que son todas aquellas personas que tienen una deficiencia de tipo motriz, de tipo cognitivo o de tipo sensorial, que al interactuar con el entorno se encuentran en desventaja. Eso es básicamente lo que hemos venido hablando hasta el momento. Esa es la definición. Es decir, lo que existen son personas que tienen unas limitaciones que al interactuar con el entorno se encuentra una discapacidad. Pero la discapacidad está en el entorno, no en la persona. Todos somos diferentes y todos somos diversos. Así como existen personas altas, bajitas, gorditas, delgadas, existen personas en condición de discapacidad y siempre lo han existido. Lo que pasa es que en el transcurso de la historia se ha venido dando como unos diferentes enfoques y tratamientos a la discapacidad. ¿Y atiende usted mucha gente en la oficina de discapacidad? En la oficina de discapacidad tenemos varios profesionales. Entonces está la psicóloga que se encarga de atender a las personas con discapacidad y sus familias. No es lo mismo ser una persona en condición de discapacidad, en mi caso, que desde los 4 años estoy en una silla de ruedas, a una persona que adquirió una discapacidad. Necesita como cierto acompañamiento en ese proceso. Claro, el cambio abrupto, ¿no? Claro. Entonces, en ese aspecto está la psicóloga que brinda su trabajo. La trabajadora social, que es la persona que se encarga de acompañar y mirar los estudios socioeconómicos para mirar cómo se le puede ayudar a la persona si necesita una silla de ruedas, un bastón, una muleta. Bueno, está la persona que se encarga de emprendimiento, que en este caso soy yo, que trata de buscar como fuentes de empleo, sensibilizar a los empresarios que tienen imaginarios que dicen que la persona en condición de discapacidad no es productiva. ¿Y realmente pasa eso? ¿Los empresarios tienen realmente ese imaginario o por el contrario, digamos, son conscientes de que las personas en condición de discapacidad pueden ser incluso más productivas que una que no tenga ninguna discapacidad? Sí, ha sido todo un proceso. Antes, digamos, en el 2000, antes del 2000, el empresario sí tenía la concepción de que una persona en condición de discapacidad es improductiva y su único rol es estar en las calles mendigando. Con el trabajo que ha hecho pues, el sector público y también las mismas organizaciones de personas en condición de discapacidad han venido cambiando su imaginario. Entonces ahorita vemos empresarios, por ejemplo, en los temas en buscar, por ejemplo, que es de soldadura y de pintura, colocan a una persona sorda a hacer soldar, a pintar. Como son personas que no oyen, no les va a molestar el ruido y son personas que se concentran muy bien en su trabajo. O sea que pueden ser más productivas
que una persona que no tiene ninguna discapacidad, en el ejemplo específico del que me está hablando Hamilton. Claro, y además con algo muy importante, una diferencia entre una persona con discapacidad y sin discapacidad es que la persona con discapacidad las oportunidades son muy pocas, entonces cuando tú le das una oportunidad laboral a una persona con discapacidad, esa persona se va a reventar, va a hacer todo para poder hacer de la mejor manera su trabajo. Claro En que cambio, sí. en cambio, una persona que no tiene discapacidad, pues dice, no, pues si no es este, pues me consigo otro. Sí, 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 es realmente así. Hamilton, la Oficina de Discapacidad de la Alcaldía de Pereira atiende por igual a poblaciones, digamos, de un estrato social más cómodo, o es solamente para personas de bajos ingresos y bajos recursos. No, nosotros atendemos a toda la población en condición de discapacidad, sin importar los ingresos que pueda tener. Atendemos a todos por igual. Lo importante es que tenemos profesionales que hacen un diagnóstico inicial de lo que necesita la persona y luego le hacemos todo el acompañamiento posible, desde los temas de terapias en el Parque del Café. Y porque es que hay muchas personas que, por ejemplo, tienen una condición difícil y definitivamente no tienen acceso a una silla de ruedas que le podría, digamos, facilitar un poco más su vida, a, qué sé yo, a unas muletas, a algún adminículo que, digamos, les pueda facilitar su movilidad o su calidad de vida en general. En ese caso, ¿qué hace la alcaldía? Con una persona que no tiene esos recursos, ¿ustedes proveen o ayudan en cierta parte o intermedian con la entidad de salud que protege a esa persona, o cómo se hace? Exacto. Por la ley 100, las EPS son las que deben brindar las ayudas técnicas, ¿cierto? Pero nosotros entendemos que muchas veces ese trámite se puede demorar. No, pues claro. Entonces, en la medida de lo posible, buscamos a las personas de más bajos recursos económicos para poderle brindar la ayuda técnica. En este caso, pues la silla de ruedas. Pero pues contamos con la abogada que nos ayuda a hacer todo el proceso para conseguir la silla de ruedas por medio de la EPS. Ah, ya, ustedes son como una especie de intermediarios. Exacto. Entre la EPS y la persona que necesita para que se le agilice un poco el proceso. Un tema muy interesante, el que estamos tratando con Hamilton. Además, yo creo que la discapacidad se agrava en la medida en que las personas que no tenemos discapacidad lo veamos así, como que las personas con discapacidad realmente son un problema. Tal vez el problema está en nosotros y por eso precisamente se puede agravar. Vamos a continuar hablando con Hamilton después de unos mensajes comerciales. Recuerden, estamos en Síntesis. Ya regresamos. Estamos con Ángela María Villegas en Síntesis. La verdad es una oportunidad para cada uno de nosotros los comunales de poder ahondar más en el tema ambiental, de conocer. Es una experiencia maravillosa en la cual hemos adquirido conocimientos que nos permitirán avanzar en cada una de nuestras comunidades. Este curso tiene varias etapas, unas etapas de diagnóstico, de identificación de problemáticas, identificación de propuestas también. Se está dando en 4 sesiones teóricas y una salida de campo a un predio donde procuramos que este predio tenga todas las condiciones ambientales. Nos referimos a temas de saneamiento básico, un sistema de tratamiento, tenga una cocina sin humo, tenga una microcuenca donde podamos hablar de los cerramientos, de las zonas forestales protectoras. En general, que los líderes entiendan la importancia de conocer su territorio y cómo intervenir.
Conoce los servicios que tiene para ti la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Incluyente de Confamiliar Risaralda. Podrás registrar tu hoja de vida, aplicar a diferentes vacantes de acuerdo a tu perfil, recibir orientación ocupacional, capacitación y formación para el trabajo. Te esperamos en la calle 22, número 427 en Pereira, o visita nuestras sedes en Dos Quebradas, Santa Rosa y La Virginia. PBX 313-5600, extensión 2202. Recuerda que nuestros servicios son gratuitos. Vigilado Supersubsidio. Si te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano, ahora lo vas a sacar el doble con el mejor y más ambicioso proyecto de la región. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña. Orgullo pereirano. OPAN, Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña. Pereira, capital del eje. Gobierno Nacional. AIM, Aeropuerto Internacional Matecaña. Estamos presentando En Síntesis con Ángela María Villegas. Estamos en Síntesis hoy con Hamilton Ramírez de la Oficina de Discapacidad de la Alcaldía de Pereira. Pero antes de continuar hablando con Hamilton, quiero recordarles que la Alcaldía de Pereira está ya trabajando para poner en marcha la nueva terminal aérea, el Aeropuerto Internacional Matecaña, con una nueva cara, con nuevos servicios, convirtiéndose así en uno de los mejores aeropuertos de nuestro país. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. Hamilton, ¿existe en Colombia o en Pereira específicamente algún censo que nos permita, o ustedes están, digamos, actualizándolo de manera permanente para que a la Alcaldía de Pereira se le permita tomar acciones puntuales, sabiendo obviamente cuál es la cantidad de gente que necesita este tipo de apoyo? En la Alcaldía de Pereira tenemos dos fuentes de información. Una es el último censo, que es del 2005, que somos más de 12.000 personas en condición de discapacidad, 25.000 personas en condición de discapacidad. ¿En Pereira? Sí, según Censo DANE. Sí. Nosotros tenemos un registro interno de todas las personas que hemos venido atendiendo a lo largo de la historia en la Oficina de Discapacidad, y ya vamos por más de 12.000 personas en condición de discapacidad que han ido a la oficina para que sean atendidos. Este es el registro que tenemos. Hamilton, ¿cómo está realmente Pereira arquitectónicamente hablando? Pereira es una ciudad incluyente desde los andenes, desde las calles, desde las rampas, ¿o estamos todavía un poquito quedados en eso? Bueno, yo siento que hemos mejorado bastante, en el sentido de que prácticamente en todo el centro, en todos los lugares más recorridos de la ciudad, encontramos accesibilidad. Para personas en condición de discapacidad física y visual. Inclusive encontramos en las andenes que hay como punticos que ayudan a los amigos ciegos. Digamos, en los barrios o de pronto en el tema del transporte es donde tenemos que mejorar, aunque con la llegada del megabús ha mejorado mucho, pero aún no es un 100% de que los alimentadores, por ejemplo, puedan contar con un dispositivo para subir a las personas. ¿Los articulados están adaptados para discapacitados? Las personas, los buses verdes, los grandes, sí, absolutamente el 100%. Hay que estar mejorando es en el tema de los alimentadores, de los amarillos. Claro, que es todo un proceso, subir a una persona en silla de ruedas, entonces tienen que esperar. Digamos que deberían estar equipados con algunos escaleras mecánicas o qué sé yo para permitir. Bueno, eso es una observación bien interesante y que pondría además a Pereira en un sitial importante, porque yo creo, Hamilton, que definitivamente uno se da cuenta de las cosas de acuerdo a su propia situación. Por ejemplo, y qué pena que ponga un ejemplo personal, mi mamá pues ya es una persona de edad y de un tiempo para acá ya nos ha tocado trasladarla en silla de ruedas. A partir de ese momento, yo, que soy la que la lleva o la guía, me he dado cuenta
de las barreras que hay en la ciudad para ella, que también en ese caso serían para mí, que soy la que la llevo. Entonces, cuando a uno le pasan las cosas es cuando se da cuenta realmente de las barreras que se ponen. Los centros comerciales, Hamilton, en los centros comerciales a veces acceder a una silla de ruedas es un complique porque piden que el carnet del supermercado tal, que la cédula de ciudadanía, que además no la pueden pedir. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Bueno, nosotros venimos trabajando en el tema de crear como cultura ciudadana, que muchas veces pasa que usted también, uno va por la calle y se encuentra que en la rampa está la moto. Eso es falta de... Increíble. O que el carro se parquea en un sitio donde toda la gente se baja pues perfectamente caminando y llega una persona discapacitada, no tiene dónde bajarse. Exacto. Falta cultura ciudadana. Falta cultura ciudadana, lo venimos trabajando, nos centramos en los colegios. Entonces hemos estado visitando los colegios de la ciudad, donde les enseñamos y los sentamos en una silla de ruedas y hacemos que ellos adquieran una discapacidad y los colocamos a hacer ciertas actividades. Y luego creamos como una reflexión. Eso ha sido un buen ejercicio. Sí. En los centros comerciales, pues, por el momento no hemos llegado, pero tenemos que llegar, ya que también tenemos la observación suya. Y también es muy importante espacios como estos, donde humanizan a la persona en condición de discapacidad. Y la gente que nos ve sabe que una persona en condición de discapacidad es una persona que tiene sentimientos, que tiene sueños, que tiene anhelos, que ama, que sufre. Entonces, esos espacios son muy importantes para poder también llegar a las casas y que las personas escuchen y sepan de eso. Hamilton, ¿ha tenido usted oportunidad de estar representando a Pereira en congresos nacionales? Porque he sabido que usted pues ha salido a diferentes ciudades a representarnos en estos temas tan sensibles. ¿Cuál es la queja mayor cuando usted se encuentra en estos congresos en temas de discapacidad? ¿Cuál es esa queja o esa solicitud mayor que se le hace al gobierno nacional, a los alcaldes y a los gobernadores? Bueno, tuve la fortuna de ser invitado a Mosodic. Mosodic es un movimiento nacional de personas con discapacidad. Desde allí nos reunimos personas con discapacidad de todo el país y nos centramos a hablar de los temas más importantes de discapacidad. Y creamos una estrategia que se llama alfabetización para la paz. El tema ¿En qué consiste eso? Alfabetización para la paz es que las personas en condición de discapacidad, la mayoría hemos sido víctimas y victimarios de nosotros mismos. Es decir, somos victimarios, por ejemplo, si una persona en una moto y se accidenta y adquirió una discapacidad, pues él fue su misma víctima y fue su mismo victimario. También, por ejemplo, muchas personas en condición de discapacidad que huyeron del conflicto armado en Colombia. Es un enfoque totalmente diferente. Tuvieron que perdonarse a sí mismos y aceptarse a sí mismos dentro de sus limitaciones de su cuerpo. Interesante eso. Entonces, en esa medida, es concebirse como persona en condición de discapacidad como un sujeto político. Y como un sujeto político tengo derecho a realizarme como persona, pero también tengo la obligación de contribuir al desarrollo del país. Entonces nos acercamos a las demás personas y les enseñamos sobre lo que son las leyes, cómo se monta una demanda, cómo se monta una tutela, cómo se monta una veeduría ciudadana. Espectacular. ¿Y ustedes cada cuánto se reúnen con ese público específico de discapacitado? Bueno, nosotros cada año hacemos la reunión en Bogotá. Sí. Y aquí en Pereira, como los parámetros. ¿En Pereira tienes reuniones esporádicas, por ejemplo, para capacitaciones y eso? Sí, con las organizaciones de personas en condición de discapacidad hacemos actividades como culturales. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad con unos amigos de la Fundación Somos Uno que viajamos a un lugar que se llama La Cima. La Cima es una invasión que queda cerca a Lucumarí y allí había una niña en Verachami sorda. Entonces la niña tenía dificultades, que era sorda, entonces para interactuar con su familia, para interactuar con los amigos de su edad, la niña tenía 5 años. Sí. Entonces llegamos allá con los amigos de Somos Uno y realizamos actividades donde por medio de juegos se le enseñaba a los niños de su edad la lengua de señas. Entonces ya decían buenos días en lengua de señas, buenas tardes, ya podían interactuar con su niña. Pues Hamilton, de verdad que felicitaciones por esta gran labor que hace desde la Alcaldía de Pereira y para mí ha sido un honor y me siento muy feliz de haber realizado este programa porque como usted dice, estas cosas hay que contarlas
y hay que sensibilizar a la gente. Nos encantaría trabajar en esas actividades que usted hace para fortalecerlas y poder hacer de Pereira una ciudad más incluyente. Antes de despedirnos, quiero contarles que cada viernes a las 4 de la tarde la Secretaría de Cultura presenta La Retreta con la Banda Sinfónica de Pereira, así que es un programa extraordinario. Viernes 4 de la tarde, Banda Sinfónica de Pereira, ahí en la entrada del Centro Cultural Luz y Tejada, Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del Eje. Y de esta manera nos despedimos dándole las gracias a Hamilton Ramírez por su compañía y a ustedes esperando que nos acompañen en un próximo programa de En Síntesis. Hamilton, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias a ustedes y una última invitación. El segundo viernes y sábado de octubre, la Alcaldía de Pereira va a realizar una feria artesanal en el Centro Comercial Victoria. Entonces los invitamos a todos, donde las personas en condición de discapacidad van a vender sus manualidades, sus artículos. Muchas gracias, Hamilton. Los esperamos entonces en Síntesis. Hasta la próxima semana. Si te gusta sacar pecho y sentir el orgullo pereirano, ahora lo vas a sacar el doble con el mejor y más ambicioso proyecto de la región. Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña. Orgullo pereirano. OPAN, Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña. Pereira, capital del Eje. Gobierno Nacional. AIM, Aeropuerto Internacional Matecaña. Conoce los servicios que tiene para ti la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Incluyente de Confamiliar Risaralda. Podrás registrar tu hoja de vida, aplicar a diferentes vacantes de acuerdo a tu perfil, recibir orientación ocupacional, capacitación y formación para el trabajo. Te esperamos en la calle 22, número 427 en Pereira, o visita nuestras sedes en Dos Quebradas, Santa Rosa y La Virginia. PBX 313-5600, extensión 2202. Recuerda que nuestros servicios son gratuitos. Vigilado Supersubsidio. En Síntesis, todos los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en Síntesis. En Síntesis, con la conducción de la periodista Ángela María Villegas. Vea En Síntesis los domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC.